Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestras primeras jornadas institucionales de innovación educativa en la universidad. Mi nombre es Sergio López y estoy a cargo de la Dirección Administrativa Académica de nuestra sede Comahue. Les comentamos que esta tarde, en esta conferencia que hemos titulado "Si se cierra el aula, ¿se enciende el Zoom? Educación remota y en línea para la didáctica en pijama", con Fabio Tarasou y Gisela Schwarzman. Para comentarles y contarles un poco sobre Fabio y Gisela: Fabio, explorador inquieto, fue un alumno no deseado y candidato a la Ritalina. En venganza se recibió como docente, trabajó como docente. Después se graduó en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires y luego salió a vagabundear por el mundo. Estudió cine y televisión en la Universidad de Tel Aviv y en México, donde además de volverse fanático de la comida mexicana, hizo la maestría en Comunicación y Tecnología Educativa en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Trabaja en la incorporación de tecnologías en la educación desde los tiempos de la Commodore 64. Desde el año 2004 y de regreso en Argentina, coordina el PENT, el proyecto de educación y nuevas tecnologías de Flaxo Argentina, un centro de formación de posgrado, de investigación y asesorías sobre educación, tecnologías y enseñanza en línea. Es asesor sobre el uso de la tecnología e innovación educativa y learning en diferentes organismos nacionales e internacionales. Publica regularmente en la columna de opinión en el sitio del PENT. Gisela, máster en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia y licenciada en Ciencias de la Educación, junto a Fabio coordina el PEN Flaxo. Bueno, Fabio, Gisela, un gusto acompañarlos esta tarde y bueno, les dejo el espacio. ¿Qué tal? Gracias, Sergio, muchas gracias. Gracias a todos los que están ahí. Bueno, es un gusto charlar con ustedes. Estamos agradecidos por la invitación a este espacio. Y bueno, la idea que tenemos con Gisela es justamente, retomando un poco el espíritu o el título de la charla, es hacer un diálogo entre nosotros, informal, donde vamos a tratar de reproducir algunas de nuestras charlas y discusiones al interior de Flaxo, en estas charlas ricas de tensiones y de discusiones en las cuales aprendemos y discutimos y todos los vecinos están muy molestos por nuestras discusiones, pero me parece que en ese intercambio hemos hecho muchas cosas, hemos aprendido mucho y bueno, creo que un poco la historia del PENT digamos, es una muestra de lo rico que son estos intercambios. Así que bueno, el eje de esta charla va a ser preguntarnos, hay como dos ejes, ¿no? Y nosotros pautamos, al menos llegamos con un pequeño guión de los temas que queríamos tocar, lo cual no es ninguna garantía de que lo vayamos a respetar, así que bueno, al menos creemos que tenemos pensado por dónde vamos a ir, pero como toda planificación educativa es una hipótesis y no sabemos si va a resultar o no. Pero entonces, la idea es que nos preguntemos esto, sobre qué sucede cuando se cerraron las aulas y cuando encendimos el Zoom, y qué significa prender el Zoom, qué territorios se crean, qué experiencias se puede uno formular a partir de que se abre el Zoom, si es la única alternativa, si hay otras alternativas, cómo, qué se hace y digamos, cómo podemos recuperar todo lo que de alguna manera se hicieron estos meses pensando en un futuro que seguramente va a ser híbrido, y va a ser híbrido no solo porque puede continuar la situación pandémica, sino porque va a ser híbrido, porque lo híbrido de alguna manera nos, digamos, brinda una potencialidad que no tenemos solo en los espacios presenciales. Agregamos algo más sobre el pijama y bueno, dale, agregamos lo del pijama, que era lo siguiente, dale. Al otro lado, sí, la idea del pijama es esta idea de entre casa, y si bien cada uno de nosotros está
en su hogar en este momento, y quienes están ahí en YouTube acompañándonos también lo están. Hay quienes estarán en pijama, otros están vestidos, quizás con las pantuflas puestas, pero un poco reflejar esa idea de comodidad, de estar en un entorno cuidado, íntimo, lo que tiene sus aspectos interesantes y algunas discusiones que si llegamos vamos a poner acá en la conversación. Pero bueno, las invitamos a sumarse a la intimidad de esta conversación, dejar sus comentarios, ir charlando a través de YouTube con lo que nosotros vamos diciendo. Pueden polemizar, pueden discutirnos, a nosotros eso nos divierte, a Fabio y a mí nos gusta mucho discutir, porque claro, la contraparte es que el pijama puede hablar de pereza, de fiaca, no te cambiaste, estás todo el día tirado en la cama, y para la didáctica eso es peligroso también. Entonces, a ver si es un pijama cómodo, pero esa comodidad que nos invita a lanzarnos. ¿Querías agregar algo, Fabio? Sí, no, nada más. Por ahí, para la próxima podemos llamar la pedagogía de la pachorrés, pero no importa, lo anoto para tenerla para la próxima. No sé si todo el mundo entiende qué quiere decir pachorrés, pero bueno, fiaca, pereza. No sé, la vida pachorra estaba en la propaganda de Tevez en la tele. Yo qué sé, yo lo saqué de ahí, de la propaganda de Tevez. Bueno, veamos entonces si es una didáctica en pijama potente o que nos achata las prácticas universitarias. Fabio, ¿te parece que arranquemos con el primero de los Arranquemos, temas? sí, arranquemos. Bueno, una de las primeras cuestiones que queríamos traer justamente en esto de qué pasa cuando se cierran las aulas y este juego de se enciende el Zoom, que según la edad de quienes estén por ahí puede remitir o no también a una vieja propaganda que habla o no de la potencia. Y entonces nos interesaba poder hacer una delimitación entre tres modalidades de enseñanza que hoy en día están muy vinculadas, pero hay diferencias. Una es la enseñanza presencial, ahora volvemos, esa que conocemos, esa que muchos hoy estamos añorando por la pandemia. Otra es la idea de enseñanza en línea, que desde el PEN venimos trabajando con este concepto, delimitándolo, discutiendo mucho, ¿sí? Desde hace 15 años trabajamos sobre esta idea. Y este año, la pandemia y las cuarentenas o aislamientos en los distintos países instalaron la idea de enseñanza remota, que con Fabio vamos a intentar caracterizar cada uno de estos tres elementos. Yo voy a empezar por enseñanza presencial, le cedo la palabra a Fabio para hablar de enseñanza en línea y volvemos los dos a hablar un poquito de enseñanza remota, que si bien tiene algunos desarrollos en países sajones, nos parece que todavía hay un constructo que tenemos que seguir armando. La enseñanza presencial es lo que conocemos, ¿no? Miles de años, tradiciones, rutinas, se habla del oficio del alumno, de cierto hábitus docente, eso que nos formó, que es parte de nuestra biografía escolar. Hoy en día somos muchos también los que hemos tenido experiencias de educación a distancia, virtual, en línea, más allá de las denominaciones, pero básicamente somos bichos de aula, de transitar escuelas, universidades u otros espacios donde nos encontramos con otros. Lo que sí queremos plantear y que vamos a retomar en un rato después de estas primeras puntualizaciones es que a veces ese momento de encontrarnos todos en una misma aula, en un mismo espacio físico, no siempre está muy aprovechado, ¿sí? Y en un rato, como les decía, volvemos para ver a qué nos estamos refiriendo con esto, ¿sí? Pero generalmente es un espacio que cuando pensamos se imagina como un espacio donde mayoritariamente, aunque no siempre, hay un docente, una docente en el frente hablando, estudiantes tomando nota. Hoy en día a veces ni tomando nota, le sacan la foto a las diapositivas, o en esas clases en las que los profesores dicen no se preocupen que después les paso la presentación, o en algunos casos, en otra universidad donde yo me desempeño, dicen les paso la clase, como si la presentación de diapositivas fuera la clase. Y sobre esto nos parece interesante discutir algunas ideas, porque a veces las arrastramos con nosotros a las otras opciones sobre las que estamos hablando. Una cuestión
que nos parece que es bastante indiscutible, es que en esa enseñanza presencial, pero lo podemos discutir todo, hay una coincidencia en el espacio y en el tiempo. Quizás lo único que aclararíamos es que estar todos juntos al mismo tiempo y al mismo lugar no necesariamente hace que nuestros estudiantes estén ahí. Podemos ver sus cuerpos, sus caras que están atendiendo, pero sus mentes pueden estar en otros lados. Una vez un docente, un médico, hace muchos años, me contó que primero había intentado estudiar filosofía y la docente cerraba con llave la puerta del aula por una cuestión de control de la asistencia, y él se sentaba al fondo y leía un libro, aunque estaba en el aula. Con lo... Ahí se cayó. Me parece que se le cayó el internet. Bueno, por ahí retomo yo, voy dando tiempo a que vuelva Gisela, y pensamos a lo que era la otra, digamos, el otro, no sé si llamarlo polo, pero en el gradiente, en el otro gradiente estaba lo de la idea de la enseñanza en línea, y lo que quiero decir es que esta idea de presencial en línea, o esta dicotomía, o este juego, era, digamos, lo que nosotros conocíamos hasta marzo, ¿verdad? Y lo que pasó a partir de marzo es que va a aparecer esto de la educación remota, que ahora vamos a empezar a trabajar. Pero entonces, en el otro rincón, como se diría en el boxeo, en el otro rincón aparece la idea de la educación en línea, que para nosotros tiene que ver con la idea de, bueno, poder generar un encuentro, ¿sí? Generar un espacio de encuentro, no en lo presencial, sino en el espacio virtual. O sea, trabajamos a partir de la idea de encuentro, ¿sí? En un espacio creado a partir de las herramientas digitales que uno va pudiendo hacer, a partir de, digamos, de un sustrato pedagógico que le da sentido al uso de las diferentes herramientas y de las diferentes tecnologías. ¿Con qué? Con la idea de juntar a los docentes, con los alumnos, con el contenido, y generar este espacio de intercambio. Entonces ahí tenemos que hay en la educación en línea, hay encuentro que no es sincrónico, es decir, no necesariamente están todos al mismo tiempo. Sí están, digamos, a lo largo, hay un encuentro a partir de la producción, hay un encuentro a partir del trabajo, pero de alguna manera desfasado en el tiempo. O sea, puede haber actividades sincrónicas, ¿sí? Como esta actividad, pero en principio la educación en línea, como nosotros la entendemos... ¡Ay, volviste! Schwartzman, ¿volviste? Ok. ¿Me llegó a escuchar? Sí, yo, o sea, cuando solo nos quedamos en el alumno que se encerraba, que la profesora de filosofía lo encerraba y se quedaba leyendo. ¿Y ahí? Perfecto, sí, perfecto. Ok. Muy bien, bueno, entonces, la educación en línea nos da esta posibilidad del encuentro. Nos retoma una tradición de la educación a distancia como elemento democratizador, en la medida que posibilita el acceso a las personas, el acceso a la oferta educativa, por así decirlo, no está limitado a los que viven cerca de un centro educativo, sino que uno puede conectarse y a través de eso acceder. O sea, se amplía el radio de acceso a las personas, y por otro lado, esta diversidad de acceso diversifica y enriquece la población que puede estudiar. O sea, muchas veces tener personas de diferentes lugares del país, de diferentes regiones, de diferentes países, hace mucho más rico el intercambio, y por otra parte también es democratizador en cuanto a que permite los diferentes tiempos, respetar los tiempos propios de cada persona. En un encuentro presencial, en una clase presencial, en general pueden hablar, pueden participar aquellos que son más rápidos, que son más desinhibidos, que pueden pensar más rápido respuestas, que son más argumentadores, que tienen complejo de abogado y retrucan rápido, y aquellos que no lo somos, ¿sí? Que procesamos con un poco más de tiempo las cosas, cuando se nos ocurre lo que decir, la clase se terminó, y siempre quedamos de alguna manera muteados en una clase presencial. Entonces, un espacio en línea con estos tiempos diversos permite, digamos, esta
posibilidad de que todos participen respetando sus tiempos de procesamiento y de digerir las cosas a su propio tiempo. Y por otra parte también podemos trabajar a partir de este espacio encuentro en línea diferentes formatos y diferentes lenguajes para trabajar las cosas. No tenemos que limitarnos a lo oral ni a lo escrito, podemos trabajar lo multimedial, podemos pensar diferentes experiencias a través de diferentes medios, por lo cual, digamos, ir armando la propuesta pedagógica. Entonces, en esta idea, por ahí, algo específico que nosotros tenemos en el PENT es que trabajamos con estos tiempos, si bien estos tiempos, digamos, de cada uno, pero marcando un ritmo para todos. Es decir, la idea de que hay una clase que es de una semana o un periodo de tiempo, y durante esa semana tenemos que ir haciendo las cosas. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de todo esto? De que todos podamos producir y compartir y discutir sobre lo mismo. Estamos todos de alguna manera en el mismo vagón del tren y nos vamos moviendo juntos, porque si uno está al principio del tren, el otro está en el último vagón, el encuentro es un poco difícil. Así que la idea es que estemos todos en el mismo vagón para que el encuentro virtual sea posible. Te veía con ganas de decir algo, ¿no? ¿Verdad, Gisela? Sí, sí, tenía ganas de decir algo, pero le tengo miedo, mi conexión va y viene, es así como una montaña rusa. Nuestra idea de diálogo y mi conexión no se están llevando muy bien. No, quería decir que esos mismos tiempos compartidos, cualquier cosa alguien me avisa por WhatsApp, si no se me escucha más, permiten que estamos dentro de la misma semana o quincena, pero a lo mejor yo trabajo o estudio a las 4 de la mañana y alguien lo hace a las 3 de la tarde, digamos, nos da cierto margen. Y lo otro que quería enfatizar, así para levantar un poquito la polémica, es que hasta hace unos meses, si nos hubieran preguntado qué pensábamos de sumar muchos encuentros sincrónicos, digo, más allá de que la conectividad me deje pedaleando en el aire, en el PEN, no sé si todos, pero la mayoría hubiéramos dicho, no, bueno, alguna vez, uno. Si no, eso no es educación en línea. Porque justamente irrumpe con esta idea de que cada participante maneje sus propios tiempos. Entonces, creo que ahí cuando ahora empecemos a transitar de la enseñanza en línea a la enseñanza en remota, esta cuestión de este encuentro al mismo tiempo, en el mismo horario, empieza a poner en tensión algunos supuestos que desde el PEN hemos sostenido firmemente por muchos años, ¿no? Me parece que es este manejo de los tiempos donde la asincronía, los tiempos diferidos, era ley, ¿sí? Porque sí, porque tiene beneficios, todo esto que está contando Fabio, porque no deja fuera a alguien con problemas de conectividad si justo a esa hora se cae internet, porque permite producir de otras maneras, permite colaborar, pero la pandemia nos impuso otra realidad y nos permitió empezar a explorar otras opciones. No sé, Fabio, si sí, claro, como vos decías, avanzamos por acá porque me parece que... No voy a discutir porque claramente, o sea, me parece que lo que, digamos, el punto de quiebre, de la pandemia fue, digamos, el dejar de militar en las manifestaciones anti-Zoom, ¿verdad? Ahí estaba el PENT en las manifestaciones anti-Zoom antes, en el 2019, pero de pronto cuando empezamos a ver el uso del Zoom y lo que estaba pasando. En principio lo veíamos con, no va por ahí, ojo, se está haciendo lo mismo, se está replicando el modelo de esta clase que hablaba Gisela a través del Zoom y no pasa por ahí. Pero y en el medio, digamos, empezamos a ver que había algo potente, que había algo que estaba pasando, que no se caía, digamos. Yo decía, bueno, sí, la gente se va a aburrir del Zoom. Dentro de 2 semanas nadie más tiene Zoom, se apagan todos los Zooms, ya está. No, pero la cosa seguía y seguía. Y entonces digamos, empezamos a ver, digamos, que había algo potente en el encuentro. Sí. Y ahí en esa búsqueda, sí. Dale. No, es que
Viste que cuando la conexión anda mal, de repente te lenteces y de repente me pasás en cámara rápida. Entonces es difícil el timing de la interrupción. Empezamos a explorar que en algunos países hablaban de enseñanza remota, nos pareció interesante porque lo que se hace es remotizar, hacer distante lo que hacíamos en la presencialidad, ¿sí? En ese sentido, la enseñanza en línea no tiene casi nada que ver, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a retomar un poco más. La enseñanza remota, lo que este año por lo menos nos pasó, es que a todas las instituciones que teníamos propuestas de educación presencial, tuvimos que ponernos a resolver cómo reemplazar, y tal como la describía Fabio, es otra propuesta, es una propuesta que se planifica desde el vamos con la lógica del encuentro en Internet. Más allá de los tiempos de encuentro, está pensado para que estudiantes y docentes se encuentren en línea, en Internet, en forma online. En cambio, la enseñanza remota lo que está haciendo es empatar la situación y suponemos que ya con todos los meses transcurridos empezamos a encontrar algunos valores, que es lo que intentaremos recuperar hacia el final de esta conversación. Pero en principio, todas las propuestas de enseñanza remota están añorando el retorno a la presencialidad. No es que dicen, bueno, ahora todos nos mudamos a la educación en línea y todas nuestras propuestas en la universidad pasan a ser en línea. Primero porque no es posible, no todo en la formación profesional de grado, no todo es posible ser enseñado en forma online o en línea. Mucho más de lo que a veces se cree, pero hay ciertas cuestiones. Hoy discutíamos o conversábamos en el PEN sobre las prácticas de laboratorio, y si bien hay simuladores, no todo es posible de ser reemplazado. Yo trabajo en una institución universitaria en ciencias de la salud, y la formación de los médicos y médicas en la última parte de la carrera necesita las prácticas asistenciales con pacientes en los entornos hospitalarios. Entonces hay cosas que por el momento no podemos y hay que ver si deseamos reemplazar. Pero mientras tanto estamos construyendo este reemplazo de la presencialidad en este año, como decía, añorando el retorno a la presencialidad, y donde empezamos sincronía, el encuentro a través de Zoom. Pusimos Zoom porque es el más conocido, pero puede ser Meet o puede ser cualquier otro sistema de videoconferencia. Y evidentemente en esos encuentros a través de estos sistemas hay algo de la sincronía, de los vivos, de la clase en vivo, que tiene una potencia del estar juntos, de verse, no como en este caso que ustedes nos ven por YouTube, sino cuando todos estamos en el mismo entorno, donde los cuerpos vuelven a tomar presencia, ¿no? Nos parece que hay algo de esto de los cuerpos que en esa pantalla de alguna manera toman una corporalidad en 2 dimensiones quizás, pero estamos ahí, enteros, nos vemos, nos escuchamos, recuperamos algo de la conversación que muchas veces se da en las aulas. Ahí, bueno, hay cosas que siguen quedando sí. fuera. Sí. Dale, bueno, dale. ahí justamente recupera, digamos, lo que nosotros empezamos a conceptualizar o a armar o a tejer esta idea de lo remoto. Lo remoto de alguna manera es híbrido, es naturalmente por naturaleza híbrido, en el sentido que combina esta fuerza, la fuerza del encuentro, la potencia de poder encontrarnos, aunque no sé, no nos estamos intercambiando, porque yo ni siquiera te puedo tener abierta el YouTube para ver por dónde está saliendo esto, digamos, ustedes se han hecho un tiempo para estar ahí, se liberaron su agenda y con la esperanza que tengan abierta solo la pestaña de YouTube por donde está saliendo esto, y mentalmente están ahí durante un tiempo. Entonces, lo remoto aprovecha esta potencia y justamente tenemos que también conocer los límites, ¿sí? Que ¿se acuerdan? El límite ese de 40 minutos de Zoom, no sé si lo hicieron a través de estudios de neurocientíficos o algún chino dijo 40 minutos y se acabó, pero eso estaría mal, ¿no? Eso estuvo horrible de mi parte, ¿no? Bueno, espero que no llegue. Y nadie.
nadie. Bueno, es decir, el tiempo del Zoom digamos, es finito y las posibilidades de aprovecharlo son pocas, con lo cual yo creo que más de media hora de Zoom se hace muy difícil de sostener para todo. Entonces, bueno, si querés después discutimos. Yo doy Zoom de 1 hora y media y me funciona bien. Bueno, pero para eso tenemos que hablar de otras prácticas. Claro, hay que hablar otras cosas, es cierto. O sea, porque uno puede hacer diferentes cosas en el Zoom, pero el típico Zoom, el Zoom hablado, digamos, es muy finito. Uno lo puede, digamos, crear territorios en el Zoom en la medida que la herramienta lo permita y se pueden hacer diferentes dinámicas. Pero a lo que quiero llegar es, digamos, que lo híbrido, en el sentido de que una clase pensado desde lo remoto, necesariamente tiene que considerar los dos aspectos, lo presencial y lo distante, o sea, el momento que estamos juntos y el momento que no estamos juntos. Y ahí preguntarnos qué podemos hacer y qué podemos aprovechar en el momento que estamos juntos, y qué podemos hacer y qué se puede aprovechar y qué es lo mejor hacer en el momento que no estamos juntos, y considerar la clase como un todo, ¿sí? O sea, antes también charlábamos sobre, bueno, pensarlo como un yin-yang, ¿verdad? Que así, son la clase, son dos partes, esta Zoom o la herramienta y lo no sincrónico, y a partir de eso para pensar, y ahí me parece que está la fortaleza o lo específico de este modelo emergente, nuevo, irrumpidor, que es la enseñanza remota. Ahora sí te dejo que hables. No, está bien, es que está perfecto, avanzaste hacia el siguiente punto que teníamos en nuestro guión en común para conversar. O sea, me estás pasando, me salté, me estás reclamando que... No, está perfecto, vamos exactamente como lo previmos. Esto que dice Fabio de ese yin y yang, no sé cuál es el encuentro en un mismo tiempo y cuál es el encuentro en los tiempos diferidos. Alguien que nos puede decir cuál es el yin y cuál es el yang. Lo que nosotros sabemos es que es una unidad, es que es complementario, que las buenas prácticas que empezamos a ver en la educación remota tiene que ver con combinar, ¿sí? Esto que hoy se dice educación híbrida, con combinar estos momentos de encuentro en un mismo tiempo y los encuentros en los territorios en línea, que no tienen que ver con estar a la vez, sino con estar en un mismo espacio que nos permite hacer cosas juntos, cada uno a su tiempo, como decíamos hace un rato. Quizás lo que querríamos enfatizar es que tanto en línea, en forma asincrónica o tiempo diferente. Ahí se fue otra vez. Bueno, ahora no sé, yo me quedé con la idea de lo que iba a decir y no sé lo que iba a decir, así que me parece... Como en el encuentro en un minuto. Se te perdió... Retomar los últimos 30, hacer rewind 30 segundos. Bueno, lamento las dificultades técnicas. No, lo que estaba diciendo es que en principio hay que hacerse una pregunta respecto de qué es lo que tiene sentido. Así como caracterizábamos un poco burdamente a las clases presenciales como aquellas en las que el docente habla y los estudiantes escuchan y toman nota, tanto en las clases presenciales como en el encuentro en Zoom o en Meet o en el sistema de conferencia que elijamos, lo que interesa es preguntarnos qué es lo que vale la pena hacer cuando estamos juntos. ¿Y qué es lo que vale la pena que el docente promueva? ¿Sí? Porque los estudiantes pueden hacer por su cuenta cosas en forma autónoma. Entonces, hacerlos venir a clase para explicarles el texto que pueden leer, ¿sí? No es lo mismo que encontrarnos para discutir lo que el texto dice o para aclarar alguna duda. Pero hemos visto millones de clases con un docente hablando para contar lo mismo que los estudiantes pueden hacer por su propia cuenta, por ejemplo. Entonces, ¿para qué vale la pena encontrarnos? ¿Qué podemos hacer cuando estamos juntos? Debatir, intercambiar ideas, aclarar dudas, trabajar sobre errores frecuentes, entonces polemizar un poco o poner en discusión algo que es una certeza y en realidad es un error de comprensión. Facilitar el momento ese para toma de decisiones, resolver problemas, establecer acuerdos de trabajo. Entonces, en ese sentido, pensar
la potencia de ese estar todos juntos y qué es lo que vale la pena hacer cuando estamos con otros. Y a la vez pensar qué es lo que vale la pena hacer cuando no estamos al mismo tiempo. A veces los tiempos de la escritura, de la redacción, del diseño, de la conversación o de la producción con otros, donde cada uno puede ir encontrando sus aportes y después los amalgamamos, son tiempos más lentos, son tiempos que requieren un espacio donde cada uno encuentre su aporte. Entonces, parte de lo que quería mostrar con Fabio es cómo romper el Zoom, ¿sí? La experiencia de el docente hablando y los estudiantes preguntando en el chat, aprovechar para que en ese momento, combinado con otras aplicaciones de moda, como el Kahoot o el Mentimeter, o el Padlet, o aprovechar la posibilidad del Zoom que da para dividir en subgrupos o Zoom Rooms y proponer tareas para resolver. ¿En qué medida? Solo di algunos ejemplos que hoy en día estamos identificando como parte de las buenas prácticas. Combinando con otras aplicaciones o asignando tareas a los participantes, estudiantes, y dividiéndolos en grupos, es una posibilidad que ese encuentro tome mayor potencia, donde la palabra circule, donde la voz de los participantes, que es indispensable para que aprendan, sea parte de esas clases, de esos encuentros. Fabio, ¿querés vos retomar un poco más qué implicaría buenas prácticas no sincrónicas, desarrollar un poco más o discutir algo? No, igual por ahí no nos queda mucho antes de abrir las preguntas. O sea, por ahí hay que ir cerrando nuestras ideas para dar tiempo a charlar sobre las preguntas. Lo que sería importante pensar es entonces lo sincrónico, la reflexión a partir del Zoom, esta idea de poder empezar a romper el Zoom, es algo que, digamos, luego, cuando volvamos a la vieja normalidad y construyamos la nueva normalidad, todos estos cuestionamientos que nos estamos haciendo, qué es lo que vale la pena hacer cuando estamos juntos y cuando no estamos juntos, es lo mismo que vamos a tener que hacer cuando nos encontremos en una aula física de verdad. O sea, porque se va a aplicar el mismo problema. O sea, vamos a tener que dejar de suponer de que estar en el aula todos juntos nos hace estar a todos juntos y pensar ahora cómo hacemos, ahora que tenemos la suerte de poder estar físicamente juntos, cómo maximizamos y aprovechamos ese momento. De alguna manera, esto de ver con nostalgia el aula nos hace por ahí revalorarla y repensarla y darle otro sentido. Me parece que la vuelta al aula no va a ser igual en el sentido que, bueno, vamos a poder preguntarnos qué es lo que va a valer la pena hacer ahí, ¿verdad? Sí, quería decir algo, Gisela. Sí, quizás lo que yo agregaría, Fabio, es que, quizás lo que pasó es que esta situación nos devolvió a pensar, a resolver el problema de la docencia, ¿no? A decidir qué hacemos, porque tuvimos que salir de las prácticas rutinizadas que muchas veces tenemos establecidas los docentes y que año a año repetimos más o menos lo mismo, para empezar a pensar otras alternativas. En principio, no importa si es el aula física, en línea en tiempos comunes o diferentes, nosotros desde el PEN-SI sostenemos que hay algo muy importante que es parte de la tarea docente, que es qué actividades de aprendizaje vamos a diseñar, proponer, llevar adelante, implementar, moderar, construir devoluciones, de qué manera estamos acompañando los procesos de aprendizaje de quienes participan de nuestras propuestas educativas. Y a partir de ahí sí tenemos que explorar qué aplicaciones, cuando estamos en la enseñanza remota, nos permiten proponer esas actividades. Fabio, tengo la conexión inestable, así que sí, yo me callo y te escucho. O sea, pues me parece que claramente, digamos, esto nos da la posibilidad de pensar la docencia, y este término cada vez que lo uso genera discusión, así que voy a aprovechar que no puede discutirme porque se le corta la conexión, entonces voy a decir que, digamos, ahí pone al docente como un diseñador de la experiencia, digamos, poder diseñar la experiencia de aprendizaje que van a hacer los alumnos.
pero, digamos, recalcar este papel del diseñador, digamos, esa importancia del diseñador que tiene en cuenta lo que pone, por qué lo pone, con su sabiduría, con su experiencia, puede diseñar porque tiene conocimiento de la tarea docente, pero que finalmente pensar una clase es diseñar una experiencia de aprendizaje, y esta experiencia de aprendizaje, ¿sí? Tanto si va a ser en una aula física, tanto si va a ser en un encuentro sincrónico de Zoom, o si va a ser pensado en los encuentros asincrónicos, lo que hace el docente es pensar esto, diseñar la experiencia de aprendizaje, digamos, y eso es incorporar, digamos, generalmente hace ruido la idea de meter dentro de un contexto pedagógico la palabra diseño y la palabra experiencia, pero bueno, pensemos esto, pensemos lo fuerte que es el ir al cine, cuál es el valor ese de la experiencia del cine, la experiencia del teatro, y bueno, nosotros como docentes de alguna manera tenemos que ser capaces de aprovechar esta cosa de la confluencia para generar, manipular y sacar lo mejor de la experiencia de aprendizaje de lo presencial, de lo sincrónico y de lo asincrónico. Así que ahí está esta idea del docente como diseñador, bueno, que queda ahí para la discusión. Uy, cuántas cosas para discutir, Fabio. Me usás la analogía del cine y el teatro donde vamos de espectadores y no de participantes, a menos que nos vayamos con las experiencias que ayer comentaba Vale Odetti, más performativas. Sí, no ahí, pero iba por la fuerza, del espectáculo, aunque vayas a un recital. Te pongo el recital, que es más participativo, aunque sea una obra participativa. Lo que voy es la posibilidad de estar en un lugar, de estar y de participar, de que la realidad de alguna manera te envuelva, ¿sí? Y que te envuelva no significa que seas pasivo. Digamos, estar en esta cosa que te envuelve, en un evento que te envuelve, es lo que sucede, lo que debería suceder en un aula que te envuelve, te motiva, te tensiona, te da ganas de hacer cosas. Bueno, eso mismo, no el teatro y el cine por lo pasivo y lo estar mirando las cosas. ¿Está bien? No sé, por ahí no sé si estamos, no sé cómo vienen las preguntas, no sé si tenemos que ir cerrando, ¿cómo viene, Sergio? Fabio, Ángela, si les parece, les voy compartiendo algunos comentarios y preguntas que me parece que también nos puede permitir ir mechando un poco lo que están planteando en esta última parte. ¿Les parece? Sí, sí. Sí, María, al comienzo de la conferencia, ella se pregunta, ¿no? Lo que se juega en el Zoom, ¿no son algo del orden de aula? ¿Qué sería el orden del aula? O sea, de alguna manera creo que partimos. A ver, yo lo que entiendo es que sí, o sea, lo que tuvo lo remoto es que partió como una emergencia para resolver esta cosa de se cierro el aula y vuelvo y vamos al Zoom. En esa emergencia y en ese uso emergente se empezó a construir, se empezó a dar se empezó a dar este modelo, que sí de alguna manera está pensado, porque tiene esta lógica de entrada, esta lógica semanal de encuentro de la clase de la clase física, de alguna manera está pautado y está teñido de eso, pero a partir de eso, digamos, con ese punto de arranque podemos generar este espacio híbrido. Este espacio híbrido es lo a construir, parte de una lógica dada por la secuencia de la clase, ¿sí? De hecho, lo que pasaba, digamos, hay universidades que armaron clases de Zoom que tenían el mismo código que el aula física, ¿sí? O sea, aula 23, había Zoom, aula 23, edificio 1, o sea, hubo como estas instancias donde el Zoom empezó primero a hacer como el reemplazo ¿sí? Para luego empezar a generar su propia dinámica. Por ahí otra vez, acá volviendo a las metáforas del cine y del teatro, sabemos que
algo surge y retoma el lenguaje de lo anterior para construir su propio lenguaje, como lo fue el cine a partir del teatro. El primer cine es un teatro filmado y el cine empieza a desarrollar su propio lenguaje y sus propias características. Yo creo que el Zoom se basó sobre la idea de, bueno, el Zoom, todo de lo remoto, surge a partir del reemplazo de lo presencial, pero empieza a construir, o debería empezar a construir, su propia realidad, su propia constructo que es híbrido. O sea, creo que iba por ahí la pregunta y no sé. Bien, Dale, sí, creo vamos. que Fabiana, comentario, pregunta, ¿tiene límite las aulas, paredes, pantallas, Zoom? ¿Cómo se asume el espacio limítrofe de una clase? Su pregunta. ¿Querés? Hola, acá volví, veamos si puedo. Lamento mucho la intermitencia. No sé si entiendo bien la pregunta de Fabiana. Yo un poco te iba escuchando, Fabio, en tu conversación. Creo que así como planteábamos esta idea del yin y el yang y la integralidad de la sincronía y los tiempos diferidos, hoy en día es difícil pensar en los límites de las aulas porque la conectividad, incluso en las aulas físicas, cada estudiante con su dispositivo celular, que en su mayoría, digamos, más allá de la brecha digital, mayormente la población hoy en día cuenta con un celular conectado a Internet. Después podemos discutir calidad de conexión o qué hacemos con eso. Le da una porosidad al aula que implica que los límites físicos de alguna manera quedan diluidos. Lo mismo en la educación en línea. El otro día nos preguntábamos con Fabio dónde pasillean, o cuando están en Zoom, si la conversación paralela es en un grupo de WhatsApp, si es en el chat privado, digamos, siempre hay otros espacios donde van más allá del control del docente. Y está bueno que así sea. El tema es en qué medida nosotros como docentes podemos incluir eso como parte de las prácticas de enseñanza que desarrollamos. En qué medida habilitamos a que las conversaciones sean múltiples, a que no todo tenga que estar centralizado en una única mirada, dirección, donde todo lo controlamos, porque es muy tentador controlar todo lo que pasa, pero es poco potente en términos de los procesos de aprendizaje que queremos promover, especialmente en este nivel en el que estamos hablando, en las prácticas universitarias, donde queremos formar profesionales autónomos, reflexivos, que atiendan los problemas que su desempeño profesional y su desarrollo, crecimiento, investigación, vida académica o en otros espacios de desempeño laboral le generen, digamos, el control total y absoluto y delimitar, cerrar, no es lo que se asemeja a las prácticas reales en la vida profesional, con lo cual... A ver, igual por ahí voy a hacer, a ver, vamos, voy a polemizar. Veamos No. si la conexión me lo permite. Creo que estoy totalmente de acuerdo con esta idea de que justamente la porosidad de las aulas es evidente y no tiene sentido, digamos, pelearse contra eso. Me parece que uno tiene que tener, a ver, uno tiene que ser capaz de establecer los diferentes momentos. O sea, me parece que hay momentos en que el aula sí es porosa y hay momentos en que tenemos que ser capaces de decir, no, ahora el aula no está porosa, ahora estamos acá y ahora cerramos y estamos en esto y ahora por ahí hablo yo 10 minutos y hablo yo 10 minutos y se la bancan y tengo algo importante que decir. Es que no son ideas contradictorias. No, no, para eso. En la medida que generamos propuestas donde el docente no aprieta play y se para y habla, sino que está comprometido tanto el docente o la docente como los estudiantes en eso que está pasando, ¿sí? Donde lo que nos interesa es que el otro aprenda y no transferir todo lo que tenía para decir y después comprobar con un examen si se lo acuerdan, sino que realmente me interesa generar prácticas genuinas, potentes, donde los otros aprendan. Obviamente puede ir tomando distintas configuraciones, pero además los mismos estudiantes van a querer estar ahí pendientes de aquello que el docente genuinamente tenga para decir. Porque a veces la mirada crítica sobre los textos no está en los textos y los docentes lo tengan que reponer. O
abrir el debate, después ordenar, sistematizar y plantear cómo es un campo disciplinar o profesional, es una tarea que le toca a los docentes también. Obviamente, yo coincido con vos. Lo que pasa es que lo que estamos discutiendo son esas prácticas únicas, delimitadas, controladas, y en el otro extremo tendremos esas prácticas, insisto, pueden ver la charla de Valeria de ayer, performativas, donde perdemos casi el control de todo, donde el docente es un jugador más. Bueno, en el medio vamos construyendo prácticas posibles además, porque no siempre podemos estar en los bordes o tan lejanos de las prácticas habituales, porque es insostenible también para nosotros estar todo el tiempo creando propuestas que requieren de nosotros una energía que no es inacabada. Estamos todos agotados también en pandemia, ¿no? Y en cuarentena. Digo, para ser un poco pragmáticos. Sí, Alejandro acá plantea un poco esto, ¿no? Juntos para qué, ¿no? Podría ser una frase interesante, ¿no? De acuerdo a lo que planteabas incluso vos, Gisela, más o menos al comienzo de tu exposición. Una pregunta, un comentario que me surgió antes de juntarnos, es ver un poco también esta idea que por ahí lo plantea mucho Fabio en sus exposiciones, esto de pensar el aula, o esto que se piensa el aula como un producto tecnológico naturalizado y que de una u otra forma intentamos desnaturalizar, quizás no tratando de generar ese sentido crítico y no tanto focalizarnos en el uso de la tecnología simplemente desde lo instrumental. Pensar un poquito y preguntarle, ¿no?, de la experiencia en el PENT, cómo ustedes están viendo esto, si se está generando, digamos, un cambio, si se está intentando desnaturalizar, si se está logrando de a poco, si hay algún incipiente cambio en esto. Bueno, hay como muchas cosas, hay mucho en tu pregunta, como hay mucho para hablar, así que podemos hacer un ciclo un largo ciclo sobre eso, pero ahí me parece que lo más interesante y lo que más nosotros nos parece más relevante es cómo las experiencias de los docentes se van apropiando de los espacios, de las aulas, y van reconstruyendo en la medida que uno entiende que el aula que entendemos es una construcción tecnológica, uno la puede desarmar y volver a armar de acuerdo a las tecnologías y a lo que sabemos ahora. O sea, este producto construido, que es el aula, que fue construido con la tecnología y con los saberes de hace 200 años o 300 años, digamos, hoy podemos decir, bueno, hoy sabemos cosas diferentes, tenemos otros dispositivos y podemos armarlo de nuevo. O sea, este castillo que estaba armado se desarma y se puede volver a armar pensándolo de otras maneras. Lo que pasa es que acá, digamos, es muy difícil cuando el docente rema solo, o sea, porque es muy difícil un docente que quiere hacer algo si no está acompañado institucionalmente, con apertura a la innovación, con la posibilidad de hacer cosas. Digamos, hay diferentes, a veces, instancias que bloquean que las cosas se pueden hacer, porque a veces trabajar de otra manera significa trabajar con transmaterias, o trabajar con otros tiempos, trabajar con otros espacios, y entonces acá vemos que de alguna manera este aula que está dentro de una institución que agrupa de determinada manera a la gente, impone límites que a veces no se pueden romper porque el sistema funciona así. A veces hay que irse con la picota, sí. No, que también a la inversa, digo, primero que esta idea requiere cuestionar la currícula o los currículos universitarios, ¿no? Porque formamos para la vida profesional, pero a desempeñarse profesionalmente esperamos que aprendan afuera, después. Es como que la universidad muchas veces no se hace cargo. La ciencia de la salud es un territorio donde se intenta insertarse en los espacios profesionales como parte de la formación desde el grado. Pero así todo, por ejemplo, es muy interesante conversando con médicos, con médicas, que no terminan de reconocer que cuando tienen un estudiante al lado, en el consultorio, en el quirófano, en la sala viendo pacientes o en la guardia, en las urgencias, hay que pensar que si hay un estudiante está aprendiendo en ese momento. Y no aprende solo mirando. O sea, lo que tenemos que hacer es, si esa es el aula, ¿qué pasa cuando rompemos las aulas y las aulas pasan a ser otros espacios?
de qué manera enseñamos ahí, de qué manera se aprende ahí, que no es solo mirando, porque a veces cuando uno mira y una escena es tan compleja no sabe ni siquiera dónde poner la atención. Nos pasa a todos, ya sabemos a esta altura lo que es la atención selectiva, o que dos personas podemos estar caminando por la misma calle y ver cosas distintas. Nos suele pasar con Fabio, él me dice, ¿viste ese edificio? Y yo no había visto. Entonces, hay algo de, cuando rompemos las aulas, de qué manera pensamos que ahí tenemos que generar experiencias de aprendizaje. No es solo tirarlos a otras construcciones de uso del espacio, del tiempo, de sumar voces o sumar situaciones. Tenemos que seguir, digamos, esta didáctica en pijama o con uniforme, lo que nos toque, tiene que estar pensada para que otro aprenda, ¿sí? Que a veces en la universidad nos cuesta porque tenemos esa percepción de que como son adultos y adultas, ya saben lo que tienen que hacer y que se arreglen y estudien, yo les cuento lo que sé. Bueno, ahí creo que parte de romper el aula es romper esas ideas, más allá de que sea remoto, presencial o en línea, y es cómo nos hacemos cargo de generar esas experiencias, y para eso muchas veces tenemos que romper lo conocido, pero para construir algo en su lugar, ¿no? Hay algo de hacerse cargo de qué vamos a ofrecer en cambio de lo que ya tenemos, porque si solo destruimos, no necesariamente estamos yendo hacia un lugar mejor. Sí, ahí me parece importante decir que en esta idea de seguir rompiendo, que estamos rompiendo, rompamos, a veces también tenemos que ir en contra o romper muchas de las lógicas con las que los dispositivos tecnológicos tratan de meterse en la educación. O sea, la tecnología educativa, que es como un mercado y que trata de ganar posición en un negocio, digamos, va a tratar de posicionarse buscando solucionar problemas o buscando, digamos, cosas que son conocidas en la educación, que de alguna manera lo que hacen es, como se dice por ahí, una disrupción fijativa, o sea, algo que te dice, soy disruptivo, pero lo que hacen es fijar las cosas que nosotros estamos diciendo que de alguna manera tenemos que tratar de hacerla de manera diferente. Entonces, la cosa no es romper el aula para meter tecnologías que de alguna manera nos van a remitir a hacer lo mismo que hacíamos antes con tecnología, sino romper el aula para romper la lógica de muchos dispositivos para hacer las cosas como de alguna manera sabemos desde la pedagogía, desde la didáctica, que sí funciona. Entonces acá la rotura es por todos lados, ¿no? Que hay que empezar a tratar de cambiar lógicas. Ahí también está la idea de que trabajamos mucho del docente como hacker en el sentido de estirar y romper las cosas. El hacker no es malo, sino el hacker es aquel que sabe mucho de algo y lo puede, digamos, utilizar en beneficio de la comunidad de alguna manera, o poder usarlo bien, saber descomponerlo y reestructurarlo y rearmarlo. Entonces el docente como hacker, como para poder rearmar y utilizar todos los dispositivos y todo lo que tiene a su mano para crear estas posibilidades de enseñar. Bien, ustedes en algún momento planteaban esta idea de tecnología como territorio, saliendo de una idea por ahí muy común de pensarla como un puente, ¿no? Como ese delivery que lleva y trae contenidos. Ahora, pensar, ¿no? en esta necesidad de cambio, y pensar en el docente, pensar en el alumno, y pensar que por ahí el alumno, uno habla mucho de la autorregulación, de tratar de pensarlo como una necesidad, una competencia a desarrollar y demás. Ahora, antes de pensar en eso, ¿no? Lo importante que debería ser, y por ahí preguntárselo a ustedes, el tema que vos lo planteás por ahí, Fabio, en alguna de las exposiciones que pude ver estos días, es esto del compromiso del alumno como ese, digamos, como ese acuerdo, como parte de ese acuerdo, ese contrato necesario, ¿sí? El compromiso. Y por otro lado, ya hablando del docente y hablando un poco de la calidad, ¿no? De lo que hace a su intervención y a la propuesta educativa en sí, esto recuerdo en uno de los intercambios que presencié por YouTube, se hablaba mucho de calidad, y cuando te tocó intervenir, planteaste algo muy simple, ¿no? El tema, veamos qué es lo que se está haciendo, cuáles son las actividades, y en función de eso vamos a tratar de ver en cuanto a la calidad de lo que se está haciendo, ¿no?
Entonces la pregunta es cómo ustedes ven que se están trabajando, ¿no? Estas tensiones, ¿no? Que se van generando, ¿no? Tanto de parte del alumno, su compromiso, y de parte del docente, ¿no? En cuanto a la calidad de lo que está prestando, ¿no? en sí en el aula virtual, digamos. A ver, es como difícil me parece que hay un amplio espectro de respuestas, porque a todos nos agarró esto en curva, como se dice en México, y bueno, hubo gente que estuvo como más voluntariosa, más curiosa, con más energía, con más posibilidades de ponerse a investigar. Hay gente que se sentía más segura, hay gente que personalmente no se sentía tan segura y le cuesta más investigar, hay gente que tuvo que remontar, digamos, desde el uso del celular para poder tratar de usarlo en las clases, con lo cual, o sea, me parece que las respuestas son variadas, pero en general, porque tampoco tengo los datos, pero en general me parece que hubo como una disposición que puso a todos los docentes en rol de alumno, de aprender y de generar cosas nuevas. Me parece que hubo ahí un desafío que todos tuvieron que hacer. Algunos lograron, digamos, productos más interesantes, están en el camino, se engancharon más, salieron las cosas mejor, otros están en proceso, a otros, como siempre, les cuesta más, y otros que no tienen ganas, porque no tienen ganas, y digamos, ahí Les da fiaca. Sí, les da fiaca y quieren quedarse en el pijama, y ya está, y se quieren quedar en el pijama. Quizás lo que yo diría es en qué medida nos animamos, digamos, tiene que ver con algo que decía hace un rato, a construir vínculos de mutuo respeto en el aula. Y en la medida en que nosotros respetamos a nuestros estudiantes y nos comprometemos, es más probable que obtengamos, es más probable, no necesariamente, no hay un causa-efecto, ese compromiso por parte de ellos. Y eso nos permite también experimentar y explorar y ser transparentes en, estoy aprendiendo, ayúdenme, díganme cómo vamos, pueden sugerir cosas, puedo escuchar cómo están transitando los estudiantes también en esta situación. En la medida en que reforzamos las posiciones de control, digamos, no sé qué hicieron acá en la UFLO, así que disculpen si meto la pata, pero hay muchas universidades que salieron a comprar software para control en las evaluaciones y poner a los estudiantes en línea con un software que tiene muchas discusiones éticas porque rompe las barreras de la intimidad al meterse en la computadora de otro, para asegurarnos que no se copian, cuando en realidad cuando las prácticas de evaluación son genuinas y en respuesta a prácticas de enseñanza potentes y valiosas, y lo que queremos es ver cómo están aprendiendo para ayudar a que aprendan más o mejor, o reorientar eso, y no solo a certificar, no soy necia, la universidad tiene que acreditar porque da títulos, pero podemos generar prácticas de evaluación auténticas. Entonces, me parece que hay algo de cómo construimos esos vínculos, de respeto en las aulas, en el Zoom o en un campus virtual. Y eso es lo que finalmente va a terminar de definir para dónde van esas prácticas, esas experimentaciones, esas búsquedas, y que podemos equivocarnos como docentes. Digamos, darse permiso para equivocarnos en la medida en que involucremos también a los estudiantes a que nos acompañen en esta experimentación, porque todos estamos desconcertados por la situación, ¿no? Hay algo que nos tiene a todos y hay niveles de incertidumbre muy altas, porque fíjense que en los países del norte volvieron a las aulas y tuvieron que volver atrás a cerrar. Entonces me parece que necesitamos un poco de humildad para bancarnos la incertidumbre. Y creo que eso permite que se generen, yo creo que en el mediano plazo va a generar mejores propuestas educativas, si logramos aprender algo de esta experiencia de tolerar la incertidumbre, porque es como lo contrario a ese docente que tiene miedo de que le pregunten los estudiantes algo que no saben. Y nosotros decimos, bueno, si no sabes, no sabes, vamos a averiguarlo. No sos una enciclopedia, sos un docente. Entonces, yo creo que es parte de lo que nos puede dejar esta experiencia, si en algún momento se termina, que es la tolerancia a la incertidumbre. Y sería bueno que nos la llevemos con nosotros
para lo que venga después, ¿no? Sí, yo, digamos como para ir cerrando los comentarios que tenemos en YouTube, quería por ahí cerrar con una idea que deja María Marcela, y después de esto pedirles un poco una idea de cierre para esta conferencia. Bueno, María plantea, ¿no? La vuelta al aula me parece que se sostiene en el supuesto de no reconocer esos territorios o estos territorios que hay que conquistar como aulas. La constelación de la presencialidad física y la virtual. Bueno, a ver, me parece que es esto, me parece que acá hay una síntesis de poder asumir el desafío, como decía Gisela, superar la incertidumbre. Estamos en una situación, digamos, cuando empezó el año, o sea, nuestros deseos de año nuevo, no nos imaginábamos una situación que podía suceder esto. Digamos, en Argentina de alguna manera estamos acostumbrados a las crisis, ¿verdad? Pero siempre hay algo diferente para las crisis, ¿no? Y digamos, igual por suerte esta no solo de Argentina, pero en realidad es la posibilidad de poder tolerar la incertidumbre de qué hacer con esto, y creo que lo importante es poder construir que de esto va a quedar algo positivo en el sentido de poder pensar, repensar, el rellegar, repoblar, reconstruir las aulas presenciales cuando las repoblemos y las reconstruyamos, habiendo tomado tiempo, habiendo tomado distancia, habiéndonos preguntado, como decíamos, qué vale la pena hacer acá, qué vale la pena hacer cuando estamos en este momento juntos, y pensar, ¿sí?, que esa aula física tiene su contraparte, su complemento, que es el espacio virtual, que es lo híbrido, que lo híbrido es el futuro, no solo por la pandemia, porque lo híbrido da la posibilidad de enriquecer los espacios físicos con los espacios virtuales y dejarlos de alguna manera ya incorporados en nuestro pensamiento docente, y pensar esta clase como el yin y el yang que hablábamos antes. Y con esto Una cierro. una alerta quiero hacer a eso. Y es que hay un riesgo, y es volver a las aulas presenciales, ya no queriendo volver a lo que añorábamos, sino a reconstruir esta hibridez, este yin y yang, sin un cambio profundo en los diseños curriculares. Y entonces, tener que cubrir la misma cantidad de horas cátedra en las aulas y después pretender que los estudiantes dediquen otra tanta cantidad de horas en la virtualidad, duplicando la cantidad de horas de dedicación a materias, tanto para estudiantes como para nosotros como docentes. En ese sentido, lo que aprendamos de esta hibridez y podamos recuperar como potente, porque lo que esperamos es que parte de lo que nos quede como aprendizaje también es ver que en estos territorios en línea que se combinen con la sincronía remota o con una sincronía en las aulas físicas, y que empezamos a ver que ese yin y yang es necesario, porque hay un tiempo juntos y un tiempo diferido, pero reconocer que ese tiempo diferido es parte del tiempo de las cursadas. Y entonces vamos a tener que repensar cómo reconocemos esos tiempos, tanto para la tarea de los docentes, que nos tenemos que dedicar a estar en esos horarios acompañando a estudiantes, como para los estudiantes que van a tener que dedicar horas para poder cumplir con las tareas. Porque si no, si todos los docentes a la vez esperamos que los estudiantes vengan a las aulas y además dediquen horas y horas a la vida digital universitaria, nos vamos a volver a frustrar. Y entonces lo que tenemos es que ver en qué medida esto interpela a nuestras prácticas habituales y conocidas, para empezar a repensar las prácticas universitarias a fondo, ¿no? Me parece que hay una alerta que tenemos que dejarnos para ver cómo aprendemos de esto, para reconstruir lo otro, nuevamente, esta idea de ver qué construcción alternativa podemos. Bueno, pero ahora es el cierre hollywoodense, no nos dejes hacer el cierre de Amor y Paz, el cierre hermoso, donde la cámara se aleja y viene la musiquita linda y todos lloran y se emocionan. Por favor, Schwartzman. Es que para mí es hermoso, digamos, la oportunidad de replantearse todo, de pensarlo, de tener la oportunidad de construir prácticas nuevas, para mí es un final feliz. No sé, digamos, ahí depende de qué es lo que cada uno quiere.
a mí me desafía tener que volver a pensar las cosas. Lo que pasa es que no es, vos hace un rato lo decías, no es una tarea solitaria. Las instituciones tienen que acompañar y tenemos que armar redes con otros docentes, porque si no, reinventar cada uno la rueda o el aula o las aulas es complejo, ¿no? Me parece que es una tarea colectiva también. Bueno, Gisela, Fabio, nos hemos extendido más de una hora, la verdad que fue, en lo particular fue un gusto acompañarlos en este espacio y también antes, porque la verdad que fue muy interesante ver un poco lo que están haciendo en el PENT y las producciones que tienen en conjunto, las que tenés en tu caso con Valeria también, que estuve viendo un poco. La verdad que muy agradecidos como universidad y bueno, invitarlos a que por ahí sigan conectados esta semana en estas jornadas. Yo ahora voy a pasar a detallar un poco qué es lo que nos está quedando en la semana y bueno, agradecerles nuevamente y bueno, quedar a disposición como universidad. Bien. Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias, Fabio. Gracias a ustedes por la invitación. Saludo a todos. Bueno, antes de despedirnos, les comentamos que a las 6 de la tarde seguimos con Nelson Preto, con la conferencia Hackear la educación en tiempos de pandemia, desafíos del rol docente. Modera este espacio nuestra secretaria académica general, Fabiana Greenstag. El día de mañana, ya cerrando la semana, a las 11 horas, nos acompaña Guillermo Damián Lenclud Sicarelli con la conferencia e-learning, consejos y tips para mejorar la enseñanza. Modera este espacio nuestro director de la carrera de abogacía, Juan Carlos Carretero. Y finalmente, cerrando el espacio, le acabo de nombrar a Valeria, junto con Alejandro Lanuque, Habitar lo Digital, moderando este espacio, nuestra directora de internacionalización, Beatriz Baroni. Y finalmente las invito a visitar nuestro micrositio jornadas.virtual.uflo.edu.ar, donde además de esta agenda podrán encontrar las experiencias en materia de virtualización de nuestros docentes a lo largo de estos meses, con lo que, bueno, los invitamos a que sigan conectados con la Universidad de Flores durante la semana. Bueno, sin más, nuevamente nuestro agradecimiento a Fabia, a Gisela y a todos ustedes por asistir esta tarde. Bueno, muchas gracias a vos, Sergio, y a la universidad. Un placer, ¿eh? Buenas tardes.